Diana, bueno, en el estudio del Buen Día Concepción, que precisamente vamos a hablar un poco acerca de la actualidad de la salud pública en la provincia de Tucumán. No vamos a decir en el Hospital de Concepción y en el sur, sino en toda la provincia de Tucumán. Doctora Adriana Bueno, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Agustín, Fabiana. La verdad que muy bien, muy cálida la bienvenida, muchas gracias. Sí, Primera vez que estoy acá en el en estudio. este estudio. Y bueno, y ojalá realmente son muy trabajadores, están toda su vida volcada en esto, espero que puedan seguir creciendo, ¿no? Me enorgullece como concepcionense cuando la gente, especialmente joven, es la que progresa y nos empuja. Muchísimas gracias, doctora, por sus elogios a todo el Buen Día Concepción. Ayer nos llegaba el saludito personalizado de la doctora Adriana Bueno, así que usted también es alguien que está muy presente, tiene muy en cuenta los medios, que bueno, también es una pieza clave y fundamental, podríamos decirlo, para dar a conocer toda esta actualidad que tiene la salud pública. ¿Cómo está? Así es, unos renglones nada más por esto del periodismo. Yo siempre me pregunto y me contesto, ¿qué sería de nosotros los que somos pequeños grupos, las llamadas minorías, ¿no es cierto? Porque nosotros representamos dentro del sector de los estatales a la salud pública y dentro de la salud pública el sector que está nucleado en el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud. Entonces, justamente los medios de comunicación sirven para multiplicar nuestro mensaje, para difundirlo, para visibilizarlo, como dicen ahora, para que esté sobre la mesa, para que esté en la agenda. Sin el periodismo, el pueblo no es nada. Carente de información, tendríamos una ceguera informativa tremenda, y la democracia no podría ser jamás democracia, no importa que sea imperfecta, porque los seres humanos somos imperfectos, entonces no podemos tener un sistema perfecto. Se le pide mucho al sistema sin pedirle a quienes hacemos al sistema esa perfección, ¿no? Entonces, yo soy una eterna agradecida de todos los medios, del más chico, del más grande, que se acercó siempre a ofrecer su micrófono y que nosotros tengamos la posibilidad de expresarnos y, como en este caso, dar a conocer especialmente lo que vos estás tan interesado, que es qué está pasando en la salud pública en Tucumán, especialmente, y en la República Argentina. Sí. Y la salud pública está viviendo una crisis de siempre, agudizada en este momento por el hecho de que se ha emprendido y se ha montado una maquinaria de demolición de la salud pública, de destrucción, de cosas que funcionan y funcionaban, lamentablemente algunas tenemos que decir así, muy bien, y sin embargo en esta nueva concepción ideológica de la generalización y demás, y donde el ciudadano ha pasado a ser solamente un individuo, deja de pertenecer a lo que se llama un grupo. Actualmente se le dice colectivo, yo soy de la época que se habla de grupo, de comunidades, y donde se fomenta mucho el individualismo, el dichoso emprendedurismo personal, que significa casi matarse todos los días por entregar un pedido más rápido, en un pedido ya, o sea, en una precarización total. Entonces, donde se estimula estas cosas y no el trabajo solidario, en comunidad, en el bien común, en el club barrial y demás, lamentablemente la salud pública cae en esa bolsa de destrucción. Y eso es importante porque nos afecta individual y colectivamente. Individualmente, porque yo siempre, y no me voy a cansar de decir, todos tenemos que defender el hospital público. Y lo tenemos que defender porque es un acto en defensa propia.
Yo me pregunto cuántos, al tener una emergencia, en su primer momento fueron capaces de decir, yo no voy al hospital, me voy primero al sanatorio. Es una Claro, minoría. casi nadie. No solamente por una capacidad de pago, sino que aún quienes tienen capacidad de pago saben que aunque esperen, porque estamos realmente desbordados, con una fuga sin fin de profesionales capacitados, porque los salarios son muy bajos, ¿Se sigue agravando esto de la fuga de los profesionales? se agrava. Y nosotros estamos siendo ahora, digamos, receptores de médicos que hace poco terminaron con su carrera, pero que están de paso, solamente haciendo tiempo para irse a algún otro país o para poder concursar a alguna residencia que generalmente está fuera de Tucumán. Sí. Concepción ha perdido prácticamente todas sus plazas de formación. Nosotros antes teníamos residentes de medicina general. Muchos médicos muy conocidos de Concepción han sido residentes míos, Sí. le digo yo, ellos se ríen. Pues Ah. doctora, usted nos sigue retando porque era instructora Sí. en ese caso, ¿no es cierto? Y son muy conocidos y han sido residentes, han recibido lo más importante que hay en medicina, que es la transmisión oral Sí. de los conocimientos, de la experiencia. ¿Y eso por qué pasa? O sea, ¿por qué pasó de dejar de tener las residencias que son muy importantes? Porque no somos atractivos para nadie, porque lo que se te ofrece es trabajar sin descanso, sin dormir, ser observado por toda la comunidad, ser cuestionado por toda la comunidad, tenga o no tenga fundamentos ese cuestionamiento, y porque al fin del día terminas con un estrés tremendo y terminas también con muchas necesidades no satisfechas. Claro. Porque ni con los aplausos de la pandemia, ni con decir en una campaña publicitaria que nuestro trabajo es importante, pagamos las cuentas, ni Tal siquiera cual. las capacitaciones. Y eso se traduce en la atención. Porque si vos querés, cuando tenés el problema de salud, vos querés el mejor. Querés el mejor para tu hijo, para tu madre, para tu padre. Obvio. Querés que te solucionen el problema, no que te pateen de acá para allá. Y para eso tenés que tener gente comprometida, descansada Sí. y no solamente pagada por el dinero que todos necesitamos, sueldos dignos, sino que también les sirvan para retroalimentar el conocimiento científico, que con la velocidad con la que se producen las investigaciones es algo que es ineludible hacer. Entonces, ¿quién acepta ese desafío? Muy poquitos, casi nadie. Tengo lamentablemente conocimiento de muchos médicos ya recibidos que se van a otros países y no ejercen la medicina. Y han decidido no ejercerla nunca. Entonces, este es un país que invierte en la formación de un recurso humano y después lo deja como náufrago en medio del mar, en una tormenta, a que solo busque la orilla. Algunos podemos llegar, pero la mayoría queda en el camino. Y no solamente en el médico, en el sistema están haciendo falta farmacéuticos, están haciendo falta bioquímicos. Tenemos psicólogos, pero necesitamos que los nombren, porque cuando más avance tecnológico tenemos, cuando más comunicados se supone que estamos, las personas están más degradadas y deterioradas desde el punto de vista de su salud mental. Entonces es como un contrasentido, y más se requiere justamente de la gente que tiene la capacidad y la formación para eso. Y sin embargo, mira, no solamente con el uso de las drogas ilícitas o ilegales, el alcoholismo hace estragos en nuestra sociedad. Yo soy jefa del servicio de clínica del hospital y tenemos gente joven
que desde joven ya desarrolla cirrosis por el consumo de alcohol. Y es como que está aceptado que muchas veces los hombres, pero hay muchísimo alcoholismo femenino No, sí, y muchas veces oculto, es tremendo el problema, que trabajan. Y cuando dejan de trabajar, ¿qué hacen? Toman. Claro. Y el fin de semana se convierte en un largo fin de semana, desde el viernes al mediodía hasta el martes, porque muchas veces faltan al trabajo del lunes y se transforma en una verdadera, digamos, catástrofe para esa familia, que son las primeras víctimas, los hijos, la mujer o el marido, depende de quién sea la persona alcohólica en este caso, que son enfermedades y tienen que ser tratadas y vistas de esa forma, pero no están en la agenda. No está en la agenda. Uno cuando habla de adicciones cree que habla de la cocaína, de todas estas drogas tecnológicas, estas nuevas creaciones, ¿no es cierto? Que son realmente, que ni sabemos qué tienen muchas de ellos, que si el tusi, que si el paco, lo que sí sabemos nosotros es que destruyen neuronas, dejan los famosos zombies, gente que pierde toda capacidad de razonamiento y ya no son las personas que supieron ser. Doctora, y el impacto que tienen en una situación que es una epidemia, hablo particularmente de Tucumán, del sur de la provincia, y que hay supuestamente una emergencia, es el tema de la inseguridad vial, porque estamos hablando, usted dice, fin de semana, alcoholismo, drogas y demás, mucho tiene que ver con el consumo. Así es. La salud es, siempre decimos, la caja de resonancia de lo que se hace y se deja de hacer o se hace muy mal. En la parte de lo que son los accidentes de tránsito, todo comienza ya cuando sos niño. Y a vos te educan. Nosotros en la escuela se recibe la información, las maestras que te enseñan el semáforo, pero ese mismo niño es transportado en una moto, sin la protección, y ve que la maestra le dice que hay que detenerse en amarillo y ve que su padre cruza en rojo. Esta ciudad lamentablemente tiene un defecto muy grande y es no tener lamentablemente el rigor en cuanto a al cumplimiento de la ley. No hay controles. Entonces un semáforo es más peligroso tenerlo que no tenerlo, porque te aparecen las motos, ni qué te digo, las bicicletas haciendo wheelie. Ahora todo el mundo aprende a andar en bicicleta haciendo wheelie. Entonces, cuando no en moto, entonces vos vas confiado que tenés el verde, y no porque los autos seamos campeones en cómo tenemos que manejar, porque también ahí hay de todo, pero digamos, y se te cruza porque van desafiando. Si no hay nadie, parece que no se puede esperar. Si paso por ese rinconcito, si llego antes yo. Por la derecha, entre un auto y el que va, y no por el otro lado, y te hacen señas, y hay intolerancia, y está el exabrupto verbal cuando no irse a las manos. Pero la cuestión es que desde la educación vial, las rutas en pésimo estado, no señalizadas, no radarizadas, no demarcadas, por trechos nada más, algunas iluminadas y con una iluminación que no es la más adecuada, pero algo tienen. Entonces, cuando se produce la catástrofe con gente que maneja sin luces, sin parabrisas, sin limpia parabrisas, entonces llueve y yo digo, ¿cómo hacen para ver? Y otra cosa, los vidrios polarizados. ¿Cómo manejan de noche? ¿Qué podés ver con un vidrio negro? Y eso está prohibido por ley. Entonces yo me pregunto, ¿por qué de las concesionarias salen vidrios negros? Claro, lo promocionan, descuentos. Que no, y te lo dan como si fuera un regalo. Yo siempre, en alguna oportunidad, cuando cambié el vehículo, le digo, por favor, llámelo. No, le digo, no quiero yo esto. Claro. No como podés. que a todo el mundo le gusta. Pero y no. sin embargo, cuando llega el accidente, ¿qué es lo que nos fijamos? Si la ambulancia se demoró 10 minutos, 15 o 20, si el chofer, ya les digo a todos, las ambulancias van con chofer. Y cuando está muy equipada puede ser que pueda ir un enfermero, pero no van a encontrar el médico adentro. Ya no tenemos ambulancias denominadas medicalizadas. Entonces,
Yo les digo, tenemos que recoger gente que está casi desarmada Sí. en las rutas o en la misma ciudad, destruidos, y acercarlo a los medios al medio hospitalario. Y ahí comienza la otra tragedia con todo lo que ocurre y toda la saturación y demás. Hoy por hoy, doctora, vamos a una guardia. ¿Cuántos médicos hay digamos, en la guardia express, digamos, porque está la guardia de la emergencia, y después están donde yo puedo, digamos, esperar que me atiendan, digamos? Eso depende, Sí. depende del día y depende del lugar. El Hospital Regional Concepción tiene la guardia de ginecología y obstetricia, porque nosotros tenemos un hospital llamado polivalente, Sí. o sea, de varias especialidades. Sí. Entonces tenés la guardia de ginecología y obstetricia. Generalmente cuando termina a la 1 de la tarde la actividad habitual, queda un médico ginecólogo de guardia. Sí. Bien. A veces Para todo puede el sur haber, de la provincia. no para todo el sur, Sí. porque hay en algunos otros lugares, puede haber, podría haber, Ah, bien. pero Bien. bueno. Sí. Pero igualmente, nuestro radio de influencia, que antes era como de 400.000 personas, al Montero ser declarado hospital regional, Sí. ya no depende del área sur. Ellos se supone que tienen que tener una capacidad de respuesta, pero hay declaraciones que más son políticas que verdaderamente, Que reales. políticas partidarias, que de verdadera política Claro. sanitaria, ¿no? Sí. Entonces, todo depende. Tenemos Sí. la guardia de pediatría, generalmente con 2 pediatras de guardia, y tenemos la guardia de adultos o la guardia mayor, que se la Ahí conoce, está, sí. donde ahí tenés el anestesista de guardia, traumatólogo de guardia, que muchas veces si está solo no puede hacer cirugías de envergadura porque se necesitan 2. Está el cirujano de guardia, a veces hay 2. Te digo a veces porque había 2, de 2 en 2, pero ahora no es que tenés la seguridad. Claro. Tenemos con no poca frecuencia momentos en que quizás no tengamos algún traumatólogo de guardia. Claro, hoy es toda una sorpresa ahí en ese momento, digamos, Es lamentablemente. una sorpresa. Y después tenemos los Sí. médicos que hacen clínica médica, Sí. que no siempre son clínicos, que ahí es donde están muchas veces los recién matriculados, que no tienen una especialidad, porque la clínica médica es una especialidad. Yo hice años de especialidad en el Padilla de clínica para después hacer infectología. Ese ¿no es el cierto? médico idóneo para estar en una guardia. Tendría que ser un médico emergentólogo. Ah, Emergentólogo. Porque el que está en la guardia tiene que saber de emergencias. claro. Porque si no, vos estás en la guardia y si tiene un problema neurológico lo tenés que llamar al neurólogo. Después lo tenés que... No, el emergentólogo debería saber todo eso. ¿Tenemos algún médico? Y hay poquísimos. Sí. Terapistas contados con los dedos de la mano. La mayoría de los médicos que están en la terapia intensiva no han tenido una formación formal, digamos, en terapia intensiva. Es un área muy exigente. Es muy exigente, Sí. son generalmente médicos anónimos, porque cuando vos le preguntas a una persona, ¿quién lo ha asistido a usted? Ah, no sé, Claro. el médico de guardia. Sí. Para colmo, tiene la desgraciada situación de que no hay ni siquiera un reconocimiento de quién te está atendiendo, Claro. tampoco para ese profesional, ¿me entendés? Sí. Es como un nadie. Es un combo. A pesar de que ese nadie es el que muchas veces te trae Sí. de la muerte. Tal cual. Y muchas veces es el que te salva de secuelas graves Sí. de no haber tomado una decisión. Tu vida está en manos de gente que sí tiene nombre, que sí tiene apellidos. Es como el anestesista. La Claro. gente se acuerda del cirujano y yo le Sí. digo, ¿con qué anestesista? Ah, no sé, no sabe quién es. Sí. Muchas veces. Entonces, pero esto es el aspecto médico. Después tenemos todo lo que es el soporte de eso, que necesitamos, ¿no es cierto? También ya las guardias de psicología, está la guardia de bioquímica, ¿ah? También. Que claro. necesitamos más gente, Sí. porque el laboratorio no tiene fin, necesitamos más técnicos. Doctora, ¿hay una guardia en el tema, digamos, en el área de salud mental?
Ahora estamos teniendo ¿En el hospital de Concepción? en el Hospital de Concepción, gracias a Dios, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener psicólogos también de guardia. No será la guardia completa, pero la ¿Es mayor como la guardia parte... pasiva, digamos? No, están ahí como bien. guardia activa, Sí. pero no todo el día. En algunos casos, bueno, digamos que estamos tratando de acercarnos a esto, Sí. porque hacer indispensable. 24/7 los 365 días del año significa que también tenés que tener la gente que va a hacer los reemplazos en caso de enfermedad, de maternidad Claro. o de licencias. Bueno, es mucha gente la que se mueve, Seguro. digamos, alrededor. Entonces, y también es mucha más gente la que se vuelca al hospital público, porque entre que cada vez hay menos capacidad de pago, la gente no está tomando sus medicamentos, de las dietas ni hablemos. Ujú. O sea, el diabético puede estar poniéndose la insulina, pero ¿qué está comiendo? Claro. Y come lo más barato, y lo más barato es lo que no debe comer, que son los hidratos de carbono, ¿no Ujú. es cierto? Claro. Fideo, en fin, Sí. todas esas cosas que son las que menos tenés que comer, bueno, pero es lo que Es tiene la cuestión para del comer. costo. Doctora, hablaba del medicamento. ¿Tenemos medicamentos que se proporcionan de manera gratuita en el hospital? ¿Está el plan Remediar? Bueno, el plan Remediar es otra crisis que más lo están sintiendo fundamentalmente los hospitales y los CAPS del interior, porque son ellos quienes los recibían. Desde el 2002, el programa Remediar estaba asistiendo a más de 8.000 CAPS, casi 20 millones de ciudadanos argentinos recepcionaban los botiquines y la medicación que va o iba desde el remedio para el hipotiroidismo, que es una endemia, o sea que Sí. es bastante frecuente, especialmente Sí. en el norte, remedios para la presión, remedios orales para la diabetes, antibióticos, anticonceptivos, en fin. Pero lamentablemente el programa Remediar, de más de 80 especialidades médicas, en un principio como 120, ahora en septiembre vamos a tener ya solamente 3 medicamentos. Prácticamente digamos que desapareció, Sí. ¿no es cierto? Entonces cuando vos le indicás a la gente, no le tenés quizás algunas muestras, algunas pastillas Sí. para darle, pero eso ¿qué le puede durar? Claro. 3 días, 4 días. Sí. Y bueno, y los tratamientos son para mucho más de eso. Mm. Entonces eso es tremendo. El plan Remediar es una de las cosas, digamos, anuladas por parte de la nación. Mm. La provincia tiene una farmacia oficial modesta, es mucho más modesta de lo que por ahí lo que la difusión, bueno, nuestro ministro quiere que todo funcione a la perfección. No, nosotros necesitamos una farmacia oficial con mucha mejor tecnología y mucha más capacidad para la fabricación de todo lo que está haciendo falta. Pero lamentablemente, doctora, y esto es algo que no es de esta gestión ni tampoco de hace pocos años, pero hace mucho tiempo que los ministerios, me hago cargo de lo que digo, ¿no? Están prácticamente, o muchas de las declaraciones que hacen son para demagogia pura o salen a mentir a la cara. Descaradamente salen a mentir a la gente a través de los micrófonos, por supuesto, y demás, creyendo que la gente no va a un hospital, creyendo que la gente no se enferma. Lo llevo al otro ámbito, al de la educación, creyendo que la gente no tiene niños o hijos que van a las escuelas. Así es. Entonces, lamentablemente hace tiempo que nos vienen mintiendo descaradamente, todos, absolutamente, o la gran mayoría de los funcionarios, que nunca reconocen, nunca dicen, sí, la verdad que no es la situación que queremos, pero estamos trabajando para mejorarlo. Jamás se les escapa esa frase. La prueba mayúscula es que nosotros tenemos del el ministro Mansur, ministro de Salud, de la provincia, después fue de la Nación, después fue gobernador, vicegobernador, Sí. senador, gobernador, Sí. senador. Entonces el trampolín es el Ministerio de Salud. Lo mismo la doctora Rosana Chala.
de directora de la maternidad a subdirectora, directora, ministra de Salud, de ahí a diputada nacional y de ahí a intendenta de la ciudad de San Miguel de Tucumán, lo mismo que el doctor Pablo Yerlin, de secretario ejecutivo médico del CIPROSA a ministro de Salud, de ahí pasó por la Secretaría de la Gobernación, diputado nacional, senador, renunció porque ya tenía de nuevo el cargo de diputado, entonces trampolín. Y nosotros tenemos nuestro convencimiento de que siempre el ministro de Salud tiene aspiraciones, ¿no es cierto?, diferentes. Digamos, política partidaria. Todos comienzan diciendo que los reclamos de los gremios son políticos. Y efectivamente, es una política sanitaria. Es una decisión política pagar poco a la gente, que es la que le da, y me hago cargo de lo que digo, las mayores satisfacciones en indicadores, lo da de todo el ámbito estatal, lo da la salud. Ah, mire usted. Lo da la salud. Un ámbito con el que se es tremendamente injusto. Más allá de todos los problemas que podamos tener, te imaginas que de 20.000, 22.000 trabajadores que somos, siempre puede haber alguno que te haya tocado que no sea el ideal, como en toda actividad. Pero en general, los millones de consultas externas que hacemos por año, por mes, las miles de cirugías que se hacen, todos los accidentados, ya en el Padilla siempre digo, hacen falta que pongamos camas en el techo, porque no mejoran la cuestión vial, ¿no? No tenemos mejores rutas, no están iluminadas, no están controladas. No hay prevención, no hay campaña, no hay control. El que da un carnet lo utiliza como una cadena corruptela con las municipalidades paralelas, con todo un mecanismo de corrupción que está estructurado. Y bueno, yo siempre digo que hay que hacerse cargo. Nosotros no podemos renegar de gente que es corrupta cuando la base está dentro, lamentablemente, de una corruptela estructural. Entonces es una cadena, y los que estamos en contra de eso somos los parias del sistema, y desafortunadamente los malos de la película son los que se encargan de señalarnos. A mí me han hecho candidata 80 veces. Sí. Sí. Es más, me han hecho campaña, me han puesto pasacalle. Le tiraron panfletos. Pero de lo más deleznable, de no todo, solamente de índole político partidaria. ¿No es cierto? Y bueno, algunos tenemos el cuero duro, como digo yo, y lo aprendemos. A veces fingiendo que no nos hace nada, porque nuestras familias sufren. Claro. Mi papá todos los días, se murió mi padre hace 5 años aproximadamente, diciéndome, hija, deja eso. Claro. Hija, deja eso. Pero uno que trata de creer en que no todo está perdido, desde este lugar, que no es nada más que este lugar, intenta tratar de modificar algunas cosas. En salud, por lo menos en cuanto a condiciones laborales de nuestros compañeros de trabajo, claro que lo logramos. Cuando nosotros ingresamos, más de la mitad del sistema estaba precario. Había planes jefes y jefas de hogar adentro, había monotributistas, había todo permitido por los gremios de siempre. Porque ATE ya estaba, UPCN ya estaba, ATSA ya estaba y SUMAR también estaba. Y AME estaban, y todos convalidaron ese sistema. Cuando llegamos nosotros fue toda una revolución, especialmente en cuanto a la estabilidad laboral. Y te puedo decir que en ese sentido, nuestro sistema de salud es el que tiene los trabajadores en las condiciones más parecidas a lo que la ley dice. Se cumple igual trabajo, igual remuneración, no hay trabajo ad honorem. Y siempre tenemos que renegar porque en todo el interior las dependencias de salud quieren ser, ¿no es cierto?, cotos de casa para delegados comunales. Bueno, mira todo lo que está pasando con la intendenta de Granero, que no quiero cargar las tintas, pero es solamente una muestra, un botón de muestra. Claro. Porque botones pululan. Pululan. Por algo podemos hacer una mercería. Tenemos el presidente que tenemos, que yo siempre digo que es la justa medida de lo anterior. ¿No es cierto? Sí. Es lo opuesto, pero es la justa medida de lo que se va llegando
a estos extremos, Sí, a estas cosas, ¿no es sí, cierto? sí. Y siguiendo con el tema de salud, para no entrar en el área política, Sí, que tenemos para el rato si entramos en pero ese sí, ámbito. nosotros tenemos que saber que al disminuir los legisladores, pero lo tenemos que relacionar, los legisladores nacionales de Tucumán Sí. han votado la disminución del presupuesto de Ujú. salud para programas como tuberculosis, al punto que estamos teniendo problemas con algunos medicamentos para las tuberculosis resistentes que tenemos. Doctora, disculpe, está hablando del bloque Independencia puntualmente, que es Claro el que le y vota. es el único que podía votar en contra. Les pido a los que son oficialistas, ex opositores, neooficialistas, Sí. porque acá hay de todo, unos Sí, cruces sí, tremendos. sí. Las ensaladas particulares. Pero bueno, no por pertenencia, que seamos racionales Mm. en las votaciones. Si no se ha votado a favor, se ha contribuido con el quórum, que sin ese quórum Exacto. no se podría haber tenido la sesión, que significa un 80% menos para presupuesto en tuberculosis, para HIV. La nación no está mandando ningún reactivo para la determinación del virus del HIV, ni para embarazadas. Lo poco ha sido a fuerza de lucha, que lo está comprando, pero no en la cantidad que necesitamos, la provincia. O sea, Vos la le pregunta al provincia. ministro, el ministro dice sí, la provincia. No, no pueden. Y si pueden, Bien. no lo están destinando a salud. Todo Bien. lo que se niega de la nación, la provincia no lo está asistiendo porque es inconmensurable. Imagínate, ha desaparecido el programa de salud sexual y reproductiva. No hay ni un preservativo. Y el preservativo es importante porque las enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, Mm. tiene un pico no visto en los últimos 30 años. Entonces, porque puede ser que vos tengas el anticonceptivo, igual tenés que usar el preservativo, Claro. porque las enfermedades de transmisión sexual con el anticonceptivo no se previenen. Sí. Entonces, la sífilis, la gonorrea, la hepatitis C, la hepatitis B, el HIV, ¿No se entregan preservativos ya en los hospitales? Eso entendí. no se entregan. No, no hay. ¿Eso A desde ver, a cuándo, una doctora? Y de toda esta gestión, Estamos de hablando toda 2 esta años. gestión nacional, nosotros hasta teníamos dispensers con Sí. preservativos, porque es una inversión. Mm. Y eso es lo Totalmente. que... Hay gente que dice, bueno, que se los compren ellos. Lo que yo quiero que la gente comprenda es que un paciente HIV por mes implica un costo, que recuperar la salud. Cada frasco que consumen es 1.000.000 de pesos, 960.000 Es pesos. imposible. Sí, claro. Entonces, obviamente, pueden tener una vida normal, pero alguien tiene que pagar. Y yo me pregunto, ¿y hasta cuándo va a mandar la nación los remedios? Y quiero saber si la provincia va a tener capacidad para hacerse cargo de todo eso. Doctora, estas políticas, digamos, a nivel nacional y que también, bueno, las está siguiendo Las la vacunas, provincia. Las vacunas, Sí. no quiero dejar de decir, no hay una campaña de vacunación. ¿Y hay vacunas? Y vacunas hay por ahora, algunas salteadas como la de la gripe. Mm. Por ahí está bien, te hacen los operativos acá y allá que sirven también para propaganda y para captar a alguna gente que va pasando y entonces va y se vacuna, Sí. que me parece bárbaro. Pero Sí. lo más importante no Pero el está. puesto fijo de vacunación, si vos tenés una persona, o como nosotros, que nos tocó estar más de 3 semanas sin vacunas, y la gente de vacunación pide y pedía y pedía y nada, y te ha ido 2, 3 veces la gente y no la encontró la vacuna, Ya no vuelve. y es una oportunidad perdida. Sí. Y las vacunas las conseguimos a menor precio desde la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Pero el presidente, porque no es a la Argentina, el presidente ha decidido seguir la línea de Estados Unidos Sí. en salud y salir de la OMS, como si nosotros tuviéramos la espalda económica que Que es tiene la Organización Mundial de la Salud. Claro, Sí. que tiene Estados Unidos, Mm. al punto que no estaba previsto que algún país se fuera,
porque las alertas sanitarias son mundiales en un mundo globalizado, en un Sí. mundo que se achicó, donde ya no podés hablar de enfermedades exóticas, porque con un avión llegás en Tal cualquier cual. momento, en cualquier lugar, Sí. y traes también cualquier Mm, cosa, Sí. cualquier enfermedad, incubándola o padeciéndola. Entonces nosotros tenemos la maravillosa idea que en el momento del antivirus, que todo ese crucero no tenía destino cuando había zarpado de nuestro país, claro. que ya decidía no desentenderse de toda la situación. Sí. Pero ¿qué nos pasa? Entonces, donde no, porque se pone en riesgo la salud mundial. Claro. Si un país va a contrapelo de algunas recomendaciones que no son obligatorias, porque vos las podés, ¿cómo te puedo decir? Ayornar o adaptar sería la palabra, adaptar a tu realidad, no son obligatorias, no es que nadie te va a venir a decir qué tenés que hacer, pero sí te va a dar lineamientos y yo te aseguro que el 90% de esos lineamientos son útiles, están muy bien dados. Pero acá con la historia, vuelta a tener muertes por tos convulsa. A ver, la famosa Coqueluche, ¿no es cierto? Sí. Entonces, volver a estos estadios, nosotros que estamos libres de poliomielitis, veamos las bondades de las vacunas en las distancias. Hay 3 cosas que modificaron los marcadores de salud pública en el mundo: el agua potable, Sí. Sí. los antibióticos y las vacunas. Y las vacunas. Punto. Doctora, Son decisivas en una comunidad. la Argentina salió de la OMS, como decíamos, de la Sí. Organización Mundial de la Salud, pero el FESPROSA, la entidad a nivel nacional de la cual usted forma parte, CITA forma parte, va a Vicepresidenta. seguir, claro, vicepresidenta, va a seguir ligada de alguna manera con la Y OMS. nosotros pudimos llevar más de 3.000 firmas solamente del sector de la salud de determinadas entidades, no son personas. Sí. Sí, Entidades que nuclean a mucha gente, diciendo, miren, esto es una decisión de la presidencia, no es una decisión del arco sanitario del país, que estamos consternados con esta situación, Ah, mire usted. porque nosotros, es claro que, mira, no pagábamos para estar porque nos toleraban un montón de deuda en la OMS. ¿Saben por qué? Porque la calidad de la ciencia argentina en salud hacía que Argentina esté presente en todos los comités, las recomendaciones, la tecnología, claro. la innovación Sí. tecnológica. También todo eso son productos que nosotros podemos tener participando, y sin embargo han pagado 12 millones de dólares para irse de la OMS. La OMS prácticamente nos toleraba una deuda importante, Sí, pero Y se paga nosotros, para irse, claro. claro, ¿me entendés? Entonces, porque estamos alineados con 2 o 3 lugares. Que más allá de los juicios de valor, yo digo que nosotros somos un país en vías de desarrollo. sí. Mira, acá en este país se vacuna para la hepatitis A, para los chicos. Sí. Antes, cuando no teníamos la vacuna, un niño, un grado entero tenía hepatitis, no hasta hace mucho tiempo. Sí, Pero ¿qué pasa? No se arregla la situación de saneamiento ambiental, agua potable, cloacas. Si tenemos, yo digo, ¿por qué los padres toleran escuelas que no tienen quien las limpie? Comenzando por ahí, a ver, la higiene. ¿De qué te sirve ir con un guardapolvo limpio si vas a una escuela que no tenés quien la limpie? Que Tal andan cual. rogando, quién tiene que voluntariado, ¿cómo puede ser? Con baños sin puertas, sin jabón, sin papel higiénico, trancados con caca. Y la hepatitis es de transmisión feco-oral. claro. Porque no se lavan las manos los niños, porque no tienen con qué, porque el caño no anda, porque no Sí. tiene la perilla y toda la Sí. historia. Sí. Todo ese combo hacía que Argentina sea
la hepatitis A la primera causa de trasplante hepático del país por las hepatitis fulminantes. Aplicamos la vacuna, se terminó eso. Que me cuente alguien si tiene un niño con hepatitis. Aún Claro. manteniéndose las condiciones que... Porque la Claro, vacuna manteniéndose las crea condiciones. cuerpos tan Sí, 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 sí. resistentes y duraderos en el tiempo Ujú. que vence a la condición de saneamiento básico que no tenemos. Claro. Todo eso, claro que está en riesgo. Y yo quiero, no es lo mismo una licitación en un lugar donde hasta te subvencionan el valor de las vacunas para comprar para un país, que cada provincia vaya Claro. y luche con los laboratorios que, escúchenme, la industria farmacéutica es la primera en facturación en el El mundo. mundo. Total. No Tal el cual. petróleo, es la industria farmacéutica. Sí. ¿En qué cabeza cabe que Tucumán va a tener la capacidad para ir después a gestionar solo las vacunas que se necesitan? Entonces hay las meningitis. Bueno, mira, todo eso está en riesgo, pero yo digo de que se puede revertir. El hecho de que se haya atacado también a la Academia Nacional de Medicina, al Instituto Rofo del Cáncer, que se haya tratado de cerrar los lugares donde se hace la rehabilitación, la ley de salud mental, volver al concepto de manicomio, algo que ya está prácticamente superado. Volver a la manicomialización, al encierro, al electroshock. Sí. Entonces, yo tengo la sensación de que en salud, que es de lo que yo comprendo, la política sanitaria, que es de la que estoy hablando, no estoy hablando de otra, es como que estamos mirando por un espejo retrovisor al siglo XX, al 1900. Vamos a seguir, justo le iba a preguntar hacia dónde vamos en salud. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia el siglo XX. No estamos yendo hacia el siglo XXI. ¿O qué creen? ¿Que la inteligencia artificial nos va a proveer agua potable, nos va a hacer que se recojan la basura, la deposición de las excretas, las cloacas? No, no lo hace la tecnología. Entonces, nosotros queremos mirar por lo menos al presente y al futuro inmediato. Lejos de eso, estamos volviendo a el 1900, al siglo XX. Doctora, y a la vez usted hace rato lo nombraba a Estados Unidos, que tenemos a nivel nacional, el gobierno nacional lo tiene como referencia, es evidente, totalmente evidente al gobierno de Estados Unidos. Hablamos de un país del primer mundo, con otra espalda, como usted decía, pero ahí la salud está privatizada. Mira, Nosotros yo he vamos tenido hacia ahí. Mi formación, Sí. yo he vivido en Estados Unidos Sí. prácticamente 2 años. Gran parte de mi formación, no quiero que sea autorreferencial, Sí. quiero contar Sí. la experiencia. Vos, si no tenés capacidad de pago, quedás en la puerta, ¿no? No entrás. No es que, pero no mire que esto, no. No, vos tenés tu número, porque no hay número de documento, hay número de seguro De seguro. social. No tenés la capacidad de pago y no tenés la capacidad de pago. Punto. Hay minorías que, porque yo fui a formarme y a asistir en algunos lugares periféricos y demás, sí, para las enfermedades de transmisión sexual, nosotros mismos tomábamos las muestras y Sí. nosotros le dábamos la medicación y demás a la gente en determinados barrios y demás. Sí. Pero la gente tiene que pagar the bill, que es la factura, te llega. Te llega. Y no te llega como en Misiones, que cuando vos salís en la provincia de Misiones, te dan la factura de lo que costó tu estadía en el hospital y te dicen, por la cirugía de apéndice, usted gastó acá 16 millones de pesos. Sí. Es para que la gente sepa. Claro. A mí me parece buena la idea, no es para cobrarla. Es para es para que informarle. sepan, Para ¿no? Bien. informarles. Para que sepa Bien. su neumonía, la cesárea de usted, Sí. la estadía en terapia intensiva costó tanto. Para que sepa el costo de la salud. Porque Sí. no
es gratis. Hay una decisión política, de política sanitaria y económica, de parte del presupuesto, destinarlo a salud, porque alguien paga. Ese alguien somos todos cuando Sí. pagamos el sachet de leche, que bien que nos Tal cual. cobran el IVA, El IVA. a los que Todo lo que tenemos va y ahí. a los que no tienen plata también. Obvio. Sí, Lamentablemente a los que no tienen plata también les cobran. Obvio. Entonces encarecen un alimento, por ejemplo. Bueno, la cuestión Es que es de así. que eso tiene un costo y la gente lo tiene que saber para hacer un uso racional de las cosas y para saber que el impuesto sí vuelve en el caso de la salud pública. Ese tributo que vos pagás sí tiene una contraprestación. Hay tributos que no están teniendo la contraprestación. Sí. Cuando yo cargo nafta, vos cargas nafta, nosotros pagamos un impuesto para que yo, que tengo vehículo, pueda andar en un camino como la gente. Pero no tengo los caminos como la gente. claro. Ese tributo no está teniendo una contraprestación y nosotros como ciudadanos tenemos que aprender a reclamar que lo que nosotros pagamos debe Lo que volver corresponde. hacia nosotros, en este caso, hacia los caminos, que no podemos tener toda ondulada la ruta, la supuesta ruta nueva. Sí. Sí. ¿Cierto? Bueno, Sí, sí, total. entonces, Le reitero la Ni pregunta, ni doctora, hablar y de es mi las última 65 acá en pregunta. Concepción, sí. ¿Vamos a una medicina privatizada? mira, espero que el pueblo no lo permita. El pueblo, no solamente el receptor, sino Sí. también aquellos que tenemos la capacidad de poder pensar, discernir y que queremos vivir en una sociedad menos desigual, porque desigualdades va a haber. Pero aquellos que creemos en las oportunidades, imagínate, mi papá tenía un carro con mula. Si yo no hubiera tenido la universidad pública y gratuita, jamás podría haber estudiado medicina. Claro. Que nunca supe por qué desde los 8 años quería ser médica. Porque La vocación, sí. Sí, pero no sé por qué. Bien. Entonces, la gente, nosotros, todos, tenemos que, en medio de todo esto, que no es que está todo perdido y que todos son malos y que todos son... No, hay que discriminar el que roba, separarlo, no andar corriendo por detrás para que haga entrar mi hijo, la nuera, el yerno y demás a algún Sí. lugar. No avalemos a los corruptos. Yo creo que teniendo esa conducta, reclamemos por el tributo que se paga. Entonces, no es tan difícil, pero todos queremos la excepción. Y si el corrupto me ha hecho un favor, ya pasa a ser el mejor. Claro, No, tal cual. Tal cual. No. Sí. Y voto por Lamentablemente, ¿no? no. Y voto por Lamentablemente. eso. Yo creo que Le pongo el voto a somos eso. más... Sí. Yo creo, no le voy a pedir a la gente marginal de la sociedad o que está marginada, porque si una persona está poseída por el alcoholismo, por las drogas, no puedo descargar toda mi bronca y toda mi frustración contra el más vulnerable. Sí. Yo con los que me enojo es con la gente que tuvo la oportunidad de estudiar, que fue a la universidad, que tiene un pasar más o menos y sin embargo se asocia al corrupto y sin embargo otros optan por la indiferencia. Con ellos, en lo personal, no tengo piedad, pero toda mi amor y solidaridad hacia la gente que tiene una necesidad de atención, de alimento. Yo nunca tuve hambre. ¿Qué será sentir hambre? Deseo de comer algo y no tener para pagarlo. Contra ese no. Y sin embargo, generalmente le pedimos a ese sector todo. Pero yo les digo, con ese sector no alcanza. Si la cosa está embarrada y demás en la sociedad, es porque nuestra franja,
El sector de clase baja, alta, que cree que de clase media, contribuye Ujú. para que se haga. No son los demás de abajo. Ellos quizás son más dignos. Doctora, queríamos una radiografía de la salud pública en la provincia de Tucumán, en lo que es la nación también y las medidas que se están tomando, y quedó más que claro, más que completo, así que le agradecemos enormemente tomarse el tiempo de venir hasta acá y bueno, contarnos también esta situación, como usted dijo, de lo que usted comprende y más que nada de lo que usted, junto a Cita, junto a su profesión que ya lleva bastantes años, viene viviendo y 38. conociendo. 38 años de médica. 38 años de médica. Bueno, y es una referente, ¿no? Es una Totalmente. referente, no solamente es médica infectóloga en el área, es una médica de consulta, Sí. a nivel, está destacada, digamos, ¿no? Porque está la doctora acá, Bueno, a nivel gracias. provincial y nacional, y también que no se quedó ahí en la cómoda, su papá le decía, deja, sino Así que es. fue más allá. Algunos dirán, podría haberse quedado en la cómoda, doctora, sin embargo, salió y está, ¿hace cuántos años ya citas? Y ¿Cuánto desde, tiene? citas, Comenzó como autoconvocados. este 11 de junio Ujú. justamente cumplimos como gremio 16 años y de 16 autoconvocados años. Sí. 17. Yo conversaba, Qué Agustín, y bárbaro. para la gente, con un conocido neurólogo de San Miguel de Tucumán, alguna vez, le voy a nombrar cuando termine ahí la frase, Sí. y estaba el tema autoconvocados, el tema mes de julio, muere una enfermera por Así gripe es. en el hospital de niños, y Que no estaban tenían como... ni para el cajón. Claro, y Hicimos una colecta. Estaban dormidos los de Capital, que parece que todo viene de San Miguel, y me dijo un neurólogo conocido, estaba en el consultorio, neurólogo de mi hermana, de ¿Qué te Laura, dijo? me dijo, tenía que venir de las mujeres y del sur, porque Adriana Buena lo voy a nombrar al doctor Pasteris, el doctor Luis Pasteris. Luis. Claro, cuando estaba, que también es un referente en Así es, neurología y demás, totalmente. claro, pero estaba incipiente el tema de Así es. autoconvocado y digo, yo orgullosa ahí saqué pecho. Yo lo de conozco, yo lo Concepción y conozco. demás. No, obvio. Así que gracias, doctora. No, gracias a ustedes por dar la información y bueno, y tolerar mis opiniones que no tienen que ser compartidas, pero para eso es bueno tener esta libertad de expresión. Gracias Muchas por gracias. darlas. Por Gracias. supuesto, es muy importante. Bueno, Alexis, adelantamos un poquito, ya venimos con más compromisos en Buen Día Concepción. Sí, 911. La noticia al instante, las voces de los protagonistas y el análisis periodístico de siempre.